Bienvenidos al Club Halo. Bendiciones para usted. El día de hoy tenemos a un invitado especial nuevamente en nuestro canal. David, ¿cómo estás? Un gusto, ¿qué tal, Félix? Una vez más de estar aquí contigo, compartiendo. Muchas gracias, es un honor para nosotros estar compartiendo contigo y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy especial que es la carta natal o carta astral. ¿Cuál sería el término correcto en este caso? Bueno, los dos se usan por igual, se toman como sinónimos. Carta astral hace referencia a las estrellas, a los cuerpos celestes, y la carta natal es porque se toma el día del nacimiento. Ok, excelente. Y bueno, vamos a aprender un poquito acerca de esta poderosa herramienta que nos va a ayudar muchísimo a lo largo de la vida y de la cual se derivan otra serie de estudios y demás que vamos a ir aprendiendo. Entonces, tal vez para ir empezando en materia, David, si nos cuentas un poquito acerca de qué es la carta astral. Claro. Bueno, ¿qué es la carta astral? La carta astral, como dijimos, se toma el día del nacimiento. Es necesario tener los datos correctos, la fecha de nacimiento, la hora de nacimiento y el lugar, porque todo eso nos va a dar un distinto ángulo desde la Tierra hacia los distintos cuerpos celestes. Esto es como que el momento del nacimiento, los planetas en la posición en la que estaban van a dejar una huella imborrable en la psiquis, en la energía, en la personalidad, en el cuerpo físico y hasta en la salud de la persona en ese momento, del niño que está naciendo. Esto es importante porque las condiciones planetarias de ese momento van a dar una serie de características que van a acompañar a esa persona el resto de su vida. Ahí tenemos funciones psicológicas, espirituales, aspectos que podemos descubrir de vidas pasadas de esa persona que arrastra, que trae innato como virtudes, dones, talentos, y también podemos ver incluso la salud de la persona, cómo funciona su mente, cómo se va a relacionar con otras personas, cuáles son las posibles debilidades psicológicas que ella tenga y que tenga que trabajar en esta vida. Y bueno, muchas cosas más se pueden ver en una carta astral. Además que esa carta astral, como una huella de la persona, es como si fuera una huella digital, todos tenemos una distinta. Sin embargo, los planetas siguen en movimiento y los planetas, cuando esa persona tenga 5, 7, 10, 11, 20 años, van a seguir haciendo ángulos, le llamamos aspectos planetarios en astrología, que van a activar áreas de la persona, planetas de la carta astral de la persona, y que se van a poner en funcionamiento. Por ende, entonces también podemos saber en qué edad más o menos una persona va a tener inclinaciones hacia ciertas actividades, inclinaciones hacia o aspectos de salud, o donde pueda tener distintos problemas o oportunidades excelentes en la vida, dependiendo de cómo van a interactuar los planetas en tránsito hacia la carta astral de la persona. Una carta astral realmente encierra muchísima información. Decíamos la vez pasada que casi que podemos decir que es infinito. Lo que sucede es que a la carta astral se le aplican diferentes técnicas para ver qué queremos buscar en esa carta astral. Es decir, en una carta astral podemos buscar la parte de salud, la parte física, y vamos a buscar ahí cómo va a ser el cuerpo físico, qué órganos van a ser más fuertes, más débiles, qué posibles enfermedades va a desarrollar esa persona, etc. Ahora podemos buscar en esa carta astral la parte espiritual, la parte mística, qué tan despierta, dormida puede estar en esa persona, en qué momento se puede despertar, qué dones espirituales podría desarrollar esa persona. Podemos buscar en una carta astral aspectos relacionados con el dinero, cómo va a desarrollar su vocación, la parte material en esta vida, y también podemos buscar en una carta astral todo lo relacionado al tema de parejas, al tema del amor, cómo se va a vincular esa persona con otras personas, qué posibles dificultades pueda tener en el amor esa persona y cuándo se va a activar eso, en qué momento de la vida se va a activar eso.
Entonces surgen muchas ramas de la astrología buscando diferentes objetivos. Correcto. Por ejemplo, aspectos vocacionales, por poner un ejemplo, la persona en su vida tiene ciertas facilidades, ciertas facetas en algún periodo, por ejemplo, previo a la etapa universitaria, la persona está buscando lo que se llaman test vocacionales, está buscando un destino en su vida. ¿Vos crees que tal vez esta carta astral le ayuda a conocerse a sí mismo, saber cuáles serán sus fortalezas, sus debilidades? Claro, exactamente. En una carta astral, por eso también mencionábamos la vez pasada, en el video pasado, que tal vez lo podemos dejar por aquí, ¿verdad? Claro. Para que lo vean, que esta es la segunda parte. Decíamos la vez pasada que la carta astral es como un manual que los padres podrían utilizar sabiamente para dirigir la evolución, la educación psicológica, espiritual del niño y hacerle y llevarle a grandes realizaciones, realizarlo plenamente, de una manera más fácil que ir a ciegas, tanteando. Porque con una carta astral podemos ver el signo ascendente que va a revelar la personalidad de este hijo o de esta persona. Cuando vemos también la casa 9 y la casa 10, podemos ver a qué tipo de inclinaciones va a tener esta persona para realizar estudios, qué facilidades va a tener, cómo funciona su mente superior, qué es lo que le llama la atención. Todo eso lo podemos ver en la casa 9. Y en la casa 10 vamos a ver cómo puede desarrollar su vocación como tal y en qué va a ser reconocido, en qué le va a ir bien a esta persona, las energías que van a estar actuando para esa persona, y ahí podemos ya sacar en conclusión la gama de posibles vocaciones, trabajos, tareas, actividades que esa persona va a desarrollar correctamente. Correcto. Y bueno, es un asunto que, por ejemplo, para la gente que está introduciéndose al tema, hay gente que dice, bueno, pero es que tengo aquel sobrino, tengo aquel pariente que nació el mismo año que yo, pero es diferente, incluso aunque sea en el mismo año, el mismo día, puede que cambie hasta el asunto del minuto, de la hora, el minuto exacto. Eso es algo que se va a ver reflejado directamente, porque eso varía mucho las facultades y las características de una persona, ¿correcto? Exactamente, así como decíamos, mencionábamos el ascendente, la casa 9, la casa 10. Cuando hablamos de las casas estamos hablando de áreas de vida, y eso tiene que ver con la hora de nacimiento. Entonces una persona puede haber nacido el mismo día que otra, pero va a tener un ascendente distinto y una posición de las casas distintas porque nació a diferente hora o nació en otro país. Entonces muchas cosas van a cambiar si la hora es distinta. Claro, muchas personas no conocerán la hora de nacimiento. Igual se puede hacer una carta astral. Hay técnicas para saber encontrar la hora y el ascendente correcto. Porque alguna gente dice, no, yo no sé la hora, entonces por eso no me saco la carta astral, pero sí se puede saber. Y además, aunque no tuviéramos la hora, es muchísima la información que podemos brindarle a una persona solo con la fecha, el día y el lugar de nacimiento. Pero si sabemos la hora, mucho mejor. Ahí podemos ver cuál va a ser su ascendente. El ascendente es fundamental en una carta astral porque, como bien decías, la gente muchas veces dice, este es cáncer y este también, pero son muy diferentes. Eso la astrología seguro no sirve. Y no es que no sirva, sino que los dos son cáncer. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen el sol en el signo de cáncer. Pero la hora de nacimiento le va a determinar el ascendente a esas dos personas. Y el signo ascendente es el que colorea nuestra personalidad. Si vamos a ser extrovertidos, introvertidos, si vamos a tener un temperamento de fuego, de agua, de aire o de tierra en nuestro diario vivir. La forma en que reaccionamos ante las personas y acontecimientos lo dictamina el ascendente. Y el signo solar es algo más profundo, que para ya conocerlo a una persona necesito convivir con esa persona, conocerla más profundamente para descubrirle el signo solar. Entonces lo que le vemos a la gente es el signo ascendente.
Correcto, y entonces como podemos ver, aunque no tengamos la hora exacta, igualmente podemos sacar nuestra carta, la hora, o sea, la hora exacta de nuestro nacimiento. De igual manera podemos adquirir muchísima información de la carta natal. Y bueno, para muchas personas que desde Costa Rica nos están viendo este video, podemos decirles que hay un correo electrónico que lo vamos a dejar en la descripción del video, en el cual nosotros podemos solicitar información al registro, ¿correcto? Es así, vamos a pasarlo para que puedan conocer a la hora en que quedó en el registro y es de gran ayuda. Bien, y además de la carta astral, o en complemento a esto, ¿qué otras técnicas nos existen del lado de la astrología para complementar todo este conocimiento? Sí, claro, hay muchísimas técnicas en astrología realmente, pero hay algunas que son las más famosas. Decíamos lo del ascendente. Si no se sabe la hora, hay una técnica en astrología que se llama la proluna. Y es donde podemos ver en la carta astral como la línea del tiempo de la vida de una persona. Entonces, podemos corroborar o comparar la vida de una persona, sucesos importantes que la han marcado, y podemos encontrarlos en la carta astral. Entonces podemos ubicar la carta astral en el año en el que le sucedió ese evento y por ende podemos saber la hora de nacimiento. Pero ahí tenemos que conversar las dos personas, conversar con la persona para ver, bueno, se me murió mi papá en tal año. Bueno, eso está marcado ahí en la carta astral. O tuve un hijo cuando tenía tantos años. Ahí está marcado en la carta astral. Lo podemos ubicar en la casa correspondiente, en el año correspondiente y obtenemos, por ende, el ascendente y la hora de nacimiento. Es una de las tantas técnicas. En este caso, para entender nuestro pasado, para entender el porqué y saber con qué nos vamos a topar en los años venideros. Esto es parte de la astrología predictiva. Y como más técnicas de astrología predictiva, también tenemos la revolución solar, que se hace una carta el día del cumpleaños de la persona y se compara o se sobrepone con la carta astral, con la carta natal, y podemos sacar unas predicciones para el año de esa persona. Lo mismo en corto plazo podemos hacerlo con una revolución lunar, donde ubicamos la luna en el grado exacto en que la persona tiene la luna en la carta natal y vamos a saber cómo es el mes de esa persona, que a la semana se va a topar con una cuadratura de Marte, por ejemplo. Bueno, algo fuerte va a pasar a la semana, que a los 15 días se va a topar con Venus. Bueno, algo relacionado con temas de pareja, probablemente pueda ser importante a esos 15 días. Y así sucesivamente podemos verlo en el mes y en el año con la revolución solar. Otras técnicas de astrología, pues podemos mencionar la sinastría, que es comparar dos cartas astrales y ver el grado de afinidad que van a tener esas dos personas. Popularmente o su búsqueda más común es para ver cuestiones relacionadas a las parejas, donde una persona quiere ver el grado de afinidad que vaya a tener con una posible pareja. O por el contrario, si ya es una pareja que lleva su tiempo, encontrar por qué en ciertas áreas chocan y en ciertas áreas no, para poder suavizar, mejorar esa relación de pareja. Porque ahí podemos ver cómo interactúan, por ejemplo, los mercurios de las personas. El planeta Mercurio rige la parte mental. Entonces, si una persona tiene un Mercurio exaltado, en Acuario, por ejemplo, es una persona que tiene gran capacidad de comunicar, que para ella es importantísimo comunicar, o que lo tiene en el ascendente Mercurio. Pero después tenemos que la pareja de esa persona tiene a su Mercurio natal en un planeta como Piscis, perdón, en un signo como Piscis. ¿Qué quiere decir esto? Que ese Mercurio va a ser más reservado, que la capacidad de comunicar de esa persona no es que no la tenga, sino que es muy reservada, se guarda sus pensamientos, se guarda sus opiniones. Y si a pesar de eso también tiene una luna en un signo de agua como Escorpión, le va a costar muchísimo transmitir sus emociones. Y para la otra persona que lo que le importa es hablar, comunicar
y le pregunta, y dígame qué te pasa, pero ¿por qué estás así? La otra se siente abrumada, no, necesito mi espacio, me están invadiendo mi espacio. Y se dan choques en las personas. ¿Por qué? Por no comprender cómo funciona el uno y cómo funciona el otro. Y muchas veces malinterpretamos y le atribuimos mala intención a la otra persona y no nos damos cuenta que es que una persona es muy aire, la otra persona es muy agua, o nuestros mercurios les cuesta ponerse de acuerdo, o que tengo a Venus en cuadratura con el Marte de la otra persona, entonces eso provoca ciertos choques. Todo eso se puede descubrir en una sinastría y mucho más, cómo funcionamos como pareja a nivel mental, a nivel sexual, a nivel emocional, etc. Y cómo podemos suavizar aquellos puntos donde chocamos, donde rozamos, y solo el hecho de comprender a la otra persona ya hace un cambio grandísimo. Solo el hecho de darnos cuenta que no es que me hace esto por malvado, sino porque es así, es su naturaleza, y más bien me doy cuenta que más bien siendo como él está intentando hacer las cosas bien, desde su punto de vista, desde sus zapatos, hay un cambio grandísimo en ver una relación de pareja. Muy bien. Eso con la sinastría. Muy bien, y esto vemos ahí la reflexión de que no solamente la sinastría nos podría servir para la pareja. Veamos qué tal en un emprendimiento de negocios con algún socio comercial, Claro. con una amistad, una persona con que vas a vivir algunos años. Entonces, conocernos a nosotros mismos, conocer a nuestro entorno y a las personas que nos rodean, nos ayuda a facilitar las relaciones que tenemos interpersonales. Y bueno, estoy seguro que la audiencia va a querer mucho más información. Yo los invito a que conozcan su carta astral. Y bueno, quisiera que nos comentaras un poquito, en el caso tuyo, David, sobre los servicios que tú brindas. Además de, cuéntanos un poco acerca de los servicios que brindas en la astrología. Además, eres terapeuta holístico y si nos puedes contar un poco sobre los diferentes servicios que tú tienes para ofrecer para las personas. Claro que sí. Bueno, yo trabajo con homeopatía, con flores de Bach, con biomagnetismo, y todo esto en muchas ocasiones lo complementamos también con la parte astrológica, ya que muchas personas que vienen a mi consulta es porque ya han probado, ya han andado por todos los caminos trillados de la salud y no han encontrado una respuesta. Ya la medicina alópata no les ha podido resolver el problema, y a veces son situaciones un poco difíciles de diagnosticar. Entonces, cuando no encontramos el porqué de una enfermedad o padecimiento a nivel físico, a nivel emocional, energético, psicológico, a veces encontramos la respuesta en la carta natal de la persona. Y así como todo está regido por la astrología, no solo los seres humanos, sino que tenemos que hay plantas regidas por un planeta y por un elemento, también con la homeopatía y con las flores de Bach podemos ponerlas al servicio energético de una persona. Podemos hacer una fórmula que, por ejemplo, se le llama la fórmula equilibrio, donde se utilizan flores de Bach relacionado con los planetas que rigen el ascendente, el signo solar y el signo lunar de la persona. Esto que hace que nos podamos equilibrar energéticamente y armonizar con nuestra propia carta natal, expresar esos planetas, esas energías que ya traemos como una configuración de nacimiento de una manera más armónica. De esta manera podemos trabajar la parte emocional, podemos trabajar netamente la parte física directamente. La astrología también nos brinda conocimiento del cuerpo, de la salud, de qué está viviendo la persona. Un solo ejemplo para no dejarlo tan en el aire, sino que la audiencia lo pueda comprender con un ejemplo claro. Cuando tenemos algún aspecto de Plutón al sol natal de una persona, muchas veces se manifiesta, además de una crisis existencial en la persona, se dan episodios de ataques de pánico, de ansiedad muy fuertes. Y lamentablemente a veces la persona se medica con medicamentos muy fuertes y se vuelven dependientes de ellos y siguen años con esa medicación. Cuando en la astrología podríamos ver que eso iba a durar unos 3 meses y luego iba a pasar. Y que también lo podíamos haber abordado desde otra óptica y con otras energías
para ayudarle a la persona a comprender lo que estaba viviendo, el sentido de lo que estaba pasando y que pudiera haberlo aprovechado y no caer en una dependencia de algún fármaco. Entonces, por eso es que la astrología se puede complementar con distintas terapias, con distintas corrientes holísticas, donde podemos ayudar mucho mejor. Excelente. Y bueno, para invitarlos a ustedes para que puedan obtener su carta astral y los demás servicios complementarios de David, vamos a estar dejando en la descripción la forma de contactar a David. David, ¿cuál es tu número para que lo pueda escuchar la gente? Claro, me pueden contactar por WhatsApp al teléfono 8989-0818 con el código de área de Costa Rica 506. Me pueden buscar por Facebook con mi nombre, David Díaz Montero, y al canal de astrología que tenemos que se llama Astro David Sigel. Ok, bueno, vamos a dejar el link del canal de David, que es un excelente youtuber con videos muy interesantes, donde incluso hablan temas como, por ejemplo, cómo se vería, interesantísimo ese video, yo lo vi, te felicito, cómo se vería el asunto de la muerte en la carta astral de una persona, y temas demasiado interesantes, incluso de celebridades, análisis y demás información, para que por favor visiten el canal de YouTube de David, que vamos a dejarlo en la descripción. Y bueno, te agradezco mucho, David, recuerda que esta es tu casa, muchísimas gracias por compartir tu sabiduría, por tu excelente trabajo, y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por visitar nuestro canal. Recuerden por favor suscribirse y darle like al video. Así que muchísimas gracias y bendiciones para usted. Hasta pronto.